Hola iglesia, qué bueno encontrarnos nuevamente en domingo para juntos seguir escuchando el consejo de nuestro amado Señor. Así, juntos, unidos, tomados de su preciosa mano. Y así, juntos, cantemos para Jesús. El domingo pasado iniciamos esta segunda sección del Evangelio de Juan, en el cual están allí en el aposento alto, apenas a 24 horas o menos de la crucifixión de Jesús, y están compartiendo esta última comida con
Jesús. Están allí cuando de pronto Jesús se quita el manto, toma una toalla y comienza a lavar los sucios pies, malolientes pies de sus discípulos. Viene toda esta reflexión, toda esta enseñanza que nos da Jesús a través de este acto, y al final invita a sus discípulos a hacer lo mismo los unos por los otros, y termina diciéndoles en el versículo 17 del capítulo 13, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Hoy vamos a continuar con esta maravillosa escena que ocurre en el aposento alto, y nos vamos a aproximar al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a ir desde el versículo 18 hasta el versículo 38 y vamos a reflexionar sobre unos eventos maravillosos que suceden en esta última comida de Jesús antes de su muerte y resurrección con los suyos, con los más allegados. Vamos entonces al versículo 18. Dice así: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Jesús se está refiriendo a que Él conoce a los suyos, a estas personas que están cerca de Él y que Él ama, pero que también conoce los corazones de cada uno de ellos y sabe quiénes tienen su mirada puesta en Él, su corazón dispuesto a servirle a Él, a seguirlo a Él, y quienes, aunque están allí entre los 12, aunque están escuchándolo, aunque están viendo su ejemplo, siguen mirando solamente su propia vida, sus propios intereses, como lo único a lo cual tienen que seguir. Y desde luego sabemos que está apuntando es a Judas. Por eso continúa allí en el versículo 18, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Este es un texto de David en el Salmo 41, versículo 9. David está refiriéndose allí en el Salmo que sus más allegados, sus más cercanos, una persona en la que él había puesto su confianza, que estaba allí en su círculo cercano, había sido quien lo había traicionado. Y hay varias personas que se pueden señalar para esto, pero sabemos que en la vida de David hubo mucha traición, pero también en la vida de Jesús. Y utiliza un término: el que comparte pan conmigo me ha puesto la zancadilla. El que comparte pan conmigo. A diferencia de nuestra época, donde comemos en cualquier restaurante con personas que nos rodean, aún desconocidas, o que invitamos a nuestra casa y cada quien está en su silla con sus propios cubiertos, su propio plato, cada uno manejando en su propio entorno, en su propia intimidad, su comida. En la época de Jesús era diferente. En la época de Jesús no había un plato por persona, no había cubiertos. La manera como ellos iban comiendo era con la mano, y cuando había algo líquido, una salsa o algo que era suave, tomaban un pedazo de pan, lo cortaban y recogían con ese pedazo de pan e iban llevándolo. Esa era, por decirlo así, la cuchara o el tenedor. Por eso, ese pan que era para todos, esa torta de pan grande, esa arepa de pan grande que se iba cortando, habían varias arepas de estas, se iba cortando y se iba remojando, era para todos. Era
una comida comunal. Realmente allí sí se vivía la comunidad. Por eso, cuando se comía, era un acto muy familiar. Solamente las personas de la familia, las personas más allegadas, las personas de confianza, eran las personas que se sentaban a comer con los otros. Un desconocido, una persona que no tuviera cierta confianza o ciertos privilegios, no era invitada a comer de esta manera, porque era un acto muy íntimo. En esta época de pandemia ni siquiera se nos ocurriría comer como lo hacían en la época de Jesús. Pero esta era la usanza, y lo que está diciendo Jesús es que uno de aquellos que comparte el pan de manera tan íntima es el que le va a poner zancadilla, es el que lo va a tumbar. Como cuando dos corredores, dos atletas van en una carrera y uno saca la pierna y le pone zancadilla al otro para que no pueda llegar hasta la meta. Esto es lo que está diciendo Jesús de uno de sus más íntimos. Dice el versículo 19: les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les estoy diciendo esto para que sepan que esto no va a ser sorpresa para mí, para que después, cuando lo mediten, sepan que yo ya sabía que iba a ser traicionado, que no es algo que me tome por sorpresa, y no se vayan a desanimar porque alguien me traiciona. Versículo 20. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Saben que alguien lo va a traicionar, que alguien le va a hacer zancadilla? No se desanimen, yo ya lo sé, y sepan que deben seguir adelante porque yo los envío. Y cuando ustedes vayan en esta comisión que les doy y sean recibidos, no solamente están recibiéndolos a ustedes, me están recibiendo a mí mismo, y si me reciben a mí, reciben al que me envió. Es decir, no se desanimen por esta traición, porque cuando ustedes lleguen a cada lugar donde van a ser enviados, están recibiendo a Dios mismo cuando los reciben a ustedes. Versículo 21. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Así como lloró por la muerte de Lázaro, así como sintió hambre, así como se cansó, de la misma manera también aquí se angustia profundamente por una traición. Él sabe lo que es sentirse angustiado por una traición. Cuando tú te sientas angustiado por una traición, acude confiadamente a Jesús, que Él sabe perfectamente lo que es eso. Versículo 22. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Y aunque para Jesús era muy claro quién lo iba a traicionar, los discípulos no podían siquiera sospechar cuál de ellos podría ser el que iba a traicionar a su maestro, a Jesús. ¿Cuál de ellos podría ser tener un corazón tan duro y tan traicionero de darle la espalda y ponerle zancadilla a su maestro, al buen pastor? ¿Quién podría hacer eso? Y es allí donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que es muy fácil engañar a los demás. Nadie se podría imaginar que Judas, aquel hombre en el cual Jesús había puesto la confianza del manejo de las finanzas, del manejo de la tesorería, aquel que hacía las compras para los diferentes actividades que ellos tenían, aquel que manejaba el dinero para que tuvieran la comida necesaria en las travesías que llevaban a cabo, aquel que era el encargado de darle a los pobres, pudiera ser
quien iba a traicionar. El corazón del ser humano es malo. Nosotros nacemos con una naturaleza caída y solamente nuestra relación con Jesús, con la palabra de Dios, solamente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es el que va dando ese fruto, esa transformación. Por eso todos tenemos la misma posibilidad de ponerle zancadilla a Jesús como Judas. Todos tenemos la misma capacidad de daño que Judas. Dice el versículo 23, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Ese discípulo a quien Jesús amaba era Juan, el evangelista, quien escribe este evangelio. Él en todo el evangelio nunca pone su nombre allí. En la única parte que aparece la palabra Juan es cuando él se refiere a otro Juan, a Juan el Bautista, pero él se refiere a él como el discípulo amado. Era un discípulo que tenía una relación muy cercana, especialmente cercana con Jesús. Simón Pedro, dice el 24, le hizo señas a este discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Tenemos que entender cómo es que están en este momento sentados. Como les decía la semana pasada, la manera como ellos estaban sentados en esta cena no era como nosotros nos acostumbramos, en una silla, no. Ellos se recostaban de lado, ponían su mano izquierda y comían con su mano derecha, iban tomando la comida. Quiere decir que una persona estaba delante, le seguía otro y otro, y es como si cada quien, entre comillas, estuviera recostado sobre el de atrás. Realmente no estaba recostado, pero si uno los viera desde el frente, parecería que estuvieran acostados, y estaban muy cerca uno del otro. Generalmente eran grupos de 3 en 3. Juan, por lo que vemos, está sentado delante de Jesús. Quiere decir que es como si estuviera recostado. Cuando Juan quiere hablar con Jesús, mira hacia atrás y pareciera que su cabeza estuviera en el pecho de Jesús, pero es la manera como él puede hablarle al oído a Jesús. Pedro está ubicado en otro sitio y le dice a Juan: oye, pregúntale al maestro. Tal vez lo hace con señas para que las demás personas no se den cuenta de este diálogo interno entre ellos dos. 25. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús, de la manera que les acabo de decir. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Como les decía, la manera de comer era remojando el pan, y era muy común precisamente porque las personas que comían juntas eran muy cercanas, eran muy íntimas, que alguien tomara un pedazo de pan, lo remojara y se lo diera al otro. Así como lo hacemos a veces en casa, o cuando vamos a un restaurante y la esposa pide un plato, el esposo pide otro, y cada uno le da un bocado al otro para probar de lo que está comiendo el otro. Más o menos esto es lo que está sucediendo. Era muy común que alguien tomara un pedazo y se lo entregara al otro. Pero Jesús está diciendo, la señal es esta: aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, él es el que me va a poner zancadilla. Acto seguido, continúa el versículo 26, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, lo que hace Jesús es poner en evidencia delante de Juan quién era aquel que iba a ponerle zancadilla a Jesús, que iba a traicionar a Jesús. 27. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
le dijo Jesús. La idea de traicionar a Jesús la había puesto Satanás en Judas desde hacía mucho tiempo. Judas no estaba conforme con mucho de lo que hacía Jesús, y esos pensamientos que había lanzado Satanás estaban allí rondando. Pero ya en este momento, tal vez después de ver cómo Jesús no es ese rey que él esperaba, ese comandante en jefe militar que iba a derrotar al imperio romano, sino que por el contrario se ha quitado su manto y humildemente en un acto de servicio de esclavo le lava los pies a sus discípulos. Tal vez ya no aguanta más Judas y dice, no, esto no es lo que yo quiero. Tal vez se alcanza a dar cuenta que ha sido descubierto. No sabemos exactamente cuál fue el detonante, pero ya en ese momento deja que Satanás haga completamente la obra de él. Se rinde a la dirección de Satanás. Por eso Jesús le dice, bueno, ahora sí, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ha llegado el momento. Dice el 28. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto Jesús. 29. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Nadie entiende. Nadie ni siquiera se percata lo que está sucediendo en la vida de Judas, en el corazón de Judas, el deseo de traición que tenía Judas en su corazón, tanto que siguen confiando en él. Dicen, mañana comienzan los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús está enviándolo a comprar algo que hizo falta, al fin y al cabo es el tesorero, esa es su función, o tal vez está diciéndole que le lleve algo a los pobres. Pero sabemos lo que estaba sucediendo. 30. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Ya ha pasado la tarde en la cual se reunieron y ya ha oscurecido. Y Judas sale de Betania por estas calles oscuras a cumplir este cometido. 31. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. 4 veces aparece la palabra glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. ¿Qué versículos? Estos 2 versículos nos recuerdan perfectamente que todo se trata de glorificar al Padre y glorificar al Hijo. En una palabra, a Dios sea la gloria. Todo es para la gloria de Dios. Ha llegado el momento en que a través de la muerte en la cruz del Calvario, a través de la resurrección y de la ascensión, sea glorificado el Hijo y de esta manera sea glorificado el Padre al cumplirse la voluntad. Es maravilloso ver cómo en la cruz Jesús glorifica al Padre y se glorifica a sí mismo, y la gloria de Dios se hace manifiesta. Todo se trata de la gloria de Dios.
Todo se trata de Él. No se puede entender una vida de seguidores de Jesús, de caminar tras las huellas de Jesús, si el propósito nuestro no es glorificar al Padre. Por eso un cristianismo humanista, donde el centro somos los seres humanos, donde el centro soy yo, donde el centro es mi ego, no es un cristianismo. Ese era el seguimiento que quería hacer Judas. Judas quería glorificarse él, que sus deseos se cumplieran. El centro del seguimiento de Judas a Jesús era él mismo y por eso terminó traicionándolo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, tenemos el gran peligro de terminar traicionando a Jesús. Todo se trata de la gloria de Jesús, de la gloria de Dios. A Él sea la gloria. 33. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Mis queridos hijos, aquí la expresión es muy tierna, mis hijitos, mis pequeñitos, es como se traduciría del idioma original o como lo entendería alguien leyendo, ¿no?, en el idioma original. Ya me queda poco tiempo y ustedes no pueden ir conmigo, y ya se lo dije también a los judíos, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahora, cuando lleguemos al versículo 36, vamos a entender un poco más este versículo 33. Vamos al versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y aquí nos da una instrucción muy fuerte. ¿Cuál es la manera que los demás van a saber que ustedes son discípulos de Jesús? Porque tienen una reunión semanal en una sede eclesial, porque conocen cierta cantidad de Biblia, porque asisten a un curso de discipulado cristiano, porque son muy cumplidores de ciertos ritos, porque viven una vida denominacional muy celosa. No, la medida en que los demás van a saber que ustedes son mis discípulos es que se aman los unos a los otros. ¿Cómo? Como Jesús nos ha amado. ¿Y cómo nos ama Jesús? Dando su vida por nosotros. Este amor es un amor que solamente puede proceder del fruto del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. 36. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro vuelve a retomar lo que había dicho Jesús antes de hablar del amor. Él había dicho que se iba y Pedro le dice, bueno, Señor, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Yo necesito saber a dónde vas porque yo necesito caminar contigo. Y le dice Jesús que a donde Él va no puede seguirlo ahora, pero lo seguirá más tarde. ¿A dónde va Jesús? Jesús va hacia la crucifixión. Jesús va hacia el rechazo total por parte del mundo por causa del reino de los cielos. Y en este momento Pedro no está listo para ir, no puede ir, no podría hacerlo, pero Pedro después también va a morir crucificado, también va a ser rechazado por el mundo por causa del reino de los cielos, por causa del Evangelio, por llevar el Evangelio. Pero en este momento aún
no está listo para hacerlo. Va a estar listo después. Dice el 37, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y Pedro lo estaba diciendo sinceramente. Pedro pensaba que él podría dar hasta la vida. Pedro no sabía que Jesús estaba hablando de la crucifixión. Pedro no sabía que Jesús estaba hablando de unas horas de intenso dolor, de una muerte de la manera más dolorosa. Y Pedro dice sinceramente, yo estoy dispuesto a dar la vida. Pero aún no estaba dispuesto a dar la vida. Porque para que Pedro pudiera dar la vida por Jesús, Jesús primero tenía que dar la vida por Pedro. Pedro después va a dar la vida por Jesús. Pedro después no le va a importar la persecución, el sufrimiento, el martirio por causa de Jesús. Pero primero Jesús debía dar la vida por Pedro. Versículo 38. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Esta escena de la negación de Pedro a Jesús la vamos a tratar más adelante. Pero Pedro se convertirá en ese apóstol que va a predicar por primera vez a los judíos, allí en el pórtico de Salomón, y que después va a predicar por primera vez a los gentiles también. Pero primero Jesús tenía que dar la vida por él. Jesús dio la vida por ti. Jesús está invitándote a cenar con él cada día. ¿De qué manera nos estamos acercando a cenar con Jesús? Que el Señor nos ayude a mirarlo a Él, a recordar que todo se trata de glorificarlo a Él y no a nosotros. Que por misericordia Él nos ha llamado y nos ha invitado a cenar con Él, no porque lo merezcamos. Señor, gracias por tanto amor. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias porque no merecíamos este llamado que tú nos has hecho a seguirte. Pero Señor, a veces entendemos lo que queremos entender. Y en vez de mirarte a ti, seguimos mirándonos nosotros mismos. En vez de glorificarte a ti, seguimos buscando la gloria para nosotros. Señor, ayúdanos a ser cada día menos como Judas, que por buscar sus propios intereses, por estar contigo, por sus propios intereses, terminó dándote la espalda. Señor, que aunque tropezamos, aunque somos tan imperfectos, Señor, no apartemos nuestra mirada de ti. No dejemos de seguirte solo a ti, recordando que la gloria y la honra son solo para ti, Señor. Señor, disponemos nuestras vidas para que tú hagas con ellas conforme a tu perfecta voluntad, no la nuestra. Te alabamos y te exaltamos. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Sabiendo bien cómo soy, tú
Gracias, Señor, por tu perfecto amor, por tu gracia. Solo a ti sea la gloria. Niños, ya viene la iglesia infantil. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor por este tiempo maravilloso. Señor amado, tú nos has llamado a seguirte. Señor precioso, tú nos has invitado a cenar contigo. Amado Señor, presentamos delante de ti nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Que seas tú, a través de tu preciosa palabra, de tu Espíritu Santo, obrando en nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Amén. Ahora sí, niños, a iglesia infantil. Chicos, ¿cómo han estado? Yo los he extrañado muchísimo, me hacen mucha falta. Espero que estén muy bien, que se estén lavando las manos muy bien y usen el tapabocas cuando vayan a salir, y así como lo está haciendo Juanano. Y saben otra cosa, espero que cada día amen más y más al Señor Jesús, que aprendan muchas cosas cada día de Él y que cada día lo conozcan más y más. Juanano les va a contar algo y los va a saludar. ¿Sí se acuerdan de Juanano? Este es Juanano, él los va a saludar y les va a contar una cosa súper especial. ¡Hola, niños! ¡Qué bueno volver a encontrarnos! Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Saben? Este es el mes de... ¿Sí saben? ¿Tú sabes, Martica? Sí, amor y amistad. Sí, es el mes de amor y amistad. Por eso quiero saludarlos y desde acá, así sea con tapabocas y de manera virtual, darles un abrazo de amor y amistad. Un abrazo muy especial. Entonces, los voy a invitar a que envíen saludos, así como este por video, saludando a los amiguitos de la iglesia, y díganle a los papitos que también envíen muchos videos saludando a los amigos de la iglesia, ¿cierto, Martica? ¡Ay, qué especial! Y ya pronto nos volveremos a ver, seguro que sí. Bueno, entonces espero esos videos hermosos. Chao, niños, y ahora vamos a la iglesia infantil, ¿cierto? Vamos para iglesia infantil, vamos. Buenos días, chicos, el día de hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40, y se llama Felipe y el etíope. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. ¿Listo? Amado Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, reunirnos por medio virtual a escuchar tu palabra, Señor, y también, Señor, aprender algo nuevo. Hoy, Señor, te pido perdón, Señor, por las veces que te hemos fallado, Señor, por las veces que he cambiado las cosas de este mundo por la presencia tuya, Señor. Te pido, Señor, que siempre en nuestro corazón esté el anhelo de seguirte, Señor, y de hacer tu voluntad, Señor, aunque a veces no la entendamos. Gracias, Papito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una vez los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, terminaron su labor en Samaria, ellos regresaron a Jerusalén, donde el Señor había iniciado la obra con ellos. Sin embargo, Felipe se quedó un momento más en Samaria porque él debía
tenía la misión de predicar el evangelio, así como los demás discípulos de Jesús, por todo lugar a donde iban. Estando allí en Samaria, un ángel del Señor le dijo a Felipe que debía viajar de Samaria hacia el sur por el desierto de Jerusalén a Gaza. Como Felipe era una persona muy obediente, él le hizo caso al Señor y efectivamente tomó el camino que le indicó el ángel. Estando allí, en medio de su viaje, que pues obviamente era un viaje muy largo y difícil, se encontró con un eunuco o un funcionario etíope. ¿Pero quién era ese hombre? Bueno, el eunuco era un hombre soltero que nunca se había casado, no tenía hijos, pero gracias al esfuerzo y la constante disciplina para leer, estaba encargado de administrar los tesoros de la reina de los etíopes. Como pueden ver, chicos, era una persona muy importante que vestía vestiduras especiales y estaba en un lugar de autoridad. Él tenía mucho dinero también y muchas riquezas, pero en su corazón le hacía falta algo, y era conocer a Jesús. Entonces, como le hacía falta algo especial, él había viajado a Jerusalén porque su tierra era muy lejana, y él había viajado a Jerusalén a conocer el gran templo o el gran lugar de oración. Pero él no buscaba riquezas ni fama, no, él lo había hecho porque quería adorar a Dios y tenía en su corazón hacerlo. Pero pues aún no conocía de Jesucristo porque nadie le había predicado sobre él, nadie le había dicho quién era Jesucristo, nadie le había dicho que era el Hijo de Dios, que había sido hombre y había muerto por nuestros pecados. Como él era una persona muy intelectual, él tenía ganas de conocer y estaba leyendo el libro de Isaías. El libro del profeta Isaías habla sobre la venida de Jesucristo y sobre su muerte. Pero como él no sabía quién era Jesucristo, no lo entendía. Entonces, en ese momento, el Espíritu le dijo a Felipe que él debía ir y acercarse al carro para contarle al etíope qué era lo que él estaba leyendo, porque no lo entendía. Cuando Felipe se subió al automóvil en movimiento, se dio cuenta que el etíope estaba leyendo Isaías 53:7. ¿Pero qué dice Isaías 53:7? Como oveja fue llevada al matadero y como cordero enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. El etíope leía esa parte del evangelio y pensaba: ¿cómo así? ¿A quién humillaron? ¿A quién le hicieron justicia? ¿Por qué lo mataron? ¿Será que el profeta está describiendo lo que le está pasando? ¿O será que estará hablando de otra persona? Le preguntó a Felipe. Felipe le dijo al etíope que ese pasaje que estaba leyendo se refería a Jesús y le anunció las cosas buenas de Jesús. Le dijo que él era el Hijo de Dios, que se había hecho hombre, moriría por nuestros pecados en una cruz, sin embargo regresaría al Padre. El etíope tenía un corazón de carne, muy obediente a escuchar la palabra, y creía y tenía ganas de seguir a Jesús. Lo amó tanto, que el etíope se despojó de las vestiduras que tenía y le pidió el favor a Felipe que lo bautizara. Entonces, en ese momento, él detuvo su automóvil y en ese momento encontró un charco, y en ese charco quiso bautizarse. El charco que encontraron a la orilla del camino no era muy agradable. Sin embargo, el etíope se bajó porque quería ser bautizado. En primer lugar, la charca no tenía mucha agua. Era un charco a la orilla del camino. Pero, ¿sabes? A él no le importaba despojarse de su autoridad, despojarse de sus vestiduras para
bautizarse a la orilla del camino. Él había encontrado todo lo que él había querido encontrar, y era conocer a Jesucristo, era ser un hijo de Dios. Y Dios había puesto a Felipe en medio del camino para que le mostrara quién era Jesús. Una vez el eunuco se bautizó, él debía regresar a su lugar de origen, a su ciudad, porque él tenía unas obligaciones que cumplir. Entonces él se subió al auto. Él gozoso regresó a su ciudad leyendo las escrituras. De hecho, él estaba tan gozoso que no supo qué fue lo que había pasado con Felipe, ni dónde había quedado, ni dónde había permanecido. Pero a él no le importó porque ya tenía el gozo en su corazón de conocer a Dios. Y mientras que él viajaba, Felipe recibió la orden de Dios de que él continuara su camino y siguiera predicando el evangelio por donde él iba, donde el Señor le iba indicando. Felipe, obviamente muy gozoso también de saber que le había predicado a una persona muy importante, regresó a otro lugar llamado Cesarea a predicar el evangelio como el Señor Dios se lo había indicado. Bueno, chicos, entonces, como les había dicho, vamos a continuar con el libro de Hechos. Recordemos que la clase pasada yo les había mostrado mi pequeño maletín donde estaban los dos tipos de corazones, los corazones de piedra y los corazones de carne. El día de hoy vamos a mirar un corazón de carne y vamos a mirar cómo era el corazón del eunuco o el corazón del etíope. Resulta que el etíope era un hombre lleno de mucho poder, de mucho prestigio, de mucha fama, de mucha autoridad, pero no conocía a Jesucristo y él estaba con un vacío muy grande en el corazón porque tanto la fama como el poder, como el reconocimiento no llenan el corazón. Lo que efectivamente de verdad llena el corazón, niños, es la presencia de Dios. Con él lo tenemos todo. Y pues el etíope lo reconocía. Entonces él, a pesar de que él era una persona intelectual, de que le creía mucho, como nadie le había predicado la palabra a él, entonces por eso él intentaba leerla y no lo comprendía. Nosotros como niños tenemos el privilegio de conocer a Dios desde muy pequeños. El etíope no, y él era una persona rica. Entonces cuando él conoció a Dios, pues él dejó a un lado las riquezas, el reconocimiento, la amargura, porque se dio cuenta que esas cosas no llenaban en su corazón como si lo llenaba la presencia de Dios y aceptar a Jesucristo y caminar tras sus huellas. ¿Saben, chicos? Felipe fue esta vez el instrumento de Dios para enseñarle al eunuco cuál era el camino que debía seguir. Y él, muy gozoso, continuó escuchando el evangelio y tal vez lo pudo predicar en tierras lejanas. Pero todo depende de la disposición que tengamos en el corazón. Todo depende de que nuestro corazón sea así de rojo como este corazón, que nuestro corazón sea amplio, sea grande y tenga la disposición de escuchar la palabra. Si no, pues Dios no puede actuar. ¿Listo? Dios actuó en la vida del etíope porque él quiso aceptarlo y él quiso seguirlo. ¿Listo, chicos? Entonces, esta es la enseñanza para el día de hoy. Bueno, mis niños queridos, el reto para esta semana va a ser que vamos a hacer este lindo corazón y lo vamos a regalar a una persona muy especial. Como es el mes del amor y la amistad, entonces vamos a darnos muchos corazones y muchos abrazos virtuales. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos papel en forma de cuadrado y un marcador. ¿Listo? Yo personalmente quiero darle este corazón a una persona muy especial. Piensen ustedes, chicos, ¿a quién? ¿Listo? Como es una persona especial y se puede hacer una carta con ellos, entonces vamos a escribirle a esa persona especial algo bonito en el papel. ¿Listo? Entonces, como yo ya sé quién es esa personita especial, ya lo voy a escribir.
Bueno, la personita especial a la que yo le voy a enviar mi corazón es a mi mamita. Entonces yo le escribí: te amo, mamita. Y le voy a dar un beso para que cada vez que lea el corazón se acuerde que yo la quiero mucho. ¿Listo? Y vamos a empezar a elaborar. Entonces tenemos una hoja de papel en forma de cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es juntar todas las esquinas de la hoja de papel. Y vamos a colocar la parte de donde escribimos la dedicatoria, es la que tiene que quedar adentro. ¿Listo? Entonces vamos a doblar el corazón en la hoja de papel en diferentes partes. ¿Listo? Primero así, luego así, ¿listo? Después vamos a doblarla así. ¿Listo? Y ahora vamos a doblarla por la otra esquina. ¿Listo? Entonces, al destapar nuestro corazón, ¿cómo nos quedó? Nuestro papel nos quedó en forma de una estrella. Y entonces vamos a empezar a elaborarlo. Entonces, la primera parte que nosotros lo doblamos fue así, ¿cierto? Hicimos un rectángulo. Ahora vamos a doblar esta primera esquinita hacia adelante, hacia la mitad donde se dobló la primera parte. Entonces, bueno, yo voy a doblar la esquinita hacia donde se dobló la primera parte. ¿Listo? Y entonces nos quedaría algo así. ¿Listo? Posteriormente le damos la vuelta a nuestro corazón, le damos la vuelta y vamos a doblar, hacer un triángulo en la parte de atrás con las dos esquinas. ¿Listo? Con esta y esta. Entonces hacemos un triángulo por partes iguales. ¿Listo? Mire, y entonces nos quedaría un triángulo y adelante este cosito y atrás un triángulo. Posteriormente le damos la vuelta por esta parte y vamos a doblar estas esquinitas hacia el centro. Y doblamos las esquinitas hacia el centro y nos quedaría una especie de forma de casita. Luego tomamos estas esquinitas y las doblamos hacia adelante. Y las doblamos hacia adelante. ¿Listo? Y después vamos a unir, como pueden ver, se formaron dos punticas. Ahora vamos a unir estas dos punticas y estas cositas de atrás las vamos a armar así y así. Y estas esquinitas las vamos a doblar un poquito. Y nos queda un lindo corazón. ¿Listo, chicos? ¡Feliz semana para todos! ¡Chao!